Bien, para conocer un poco los orígenes del universo y ver alguna de las teorías, vamos a repasar muy brevemente lo que dicen algunas de las más difundidas dentro de la comunidad científica, y esto nos va a servir principalmente para entender a dónde estamos parados como especie, a dónde estamos parados como integrantes de un planeta que forma parte de una galaxia, que forma parte de un universo. Importante también es destacar que la geografía, si bien, mejor dicho, no es un campo de estudio de la geografía del universo, pero en algún momento sí lo tuvo entre el siglo XV y el siglo XVI, como vimos en el primer trabajo, y se valió del estudio de las estrellas y de los planetas para explicar algunos fenómenos naturales, sobre todo con el clima, y de algunos fenómenos culturales para las sociedades. Ahora lo que vamos a ver va a ser básicamente entender esto de cómo se inició todo esto. Una de las teorías que están más difundidas es el de la inflación cósmica. Importante tener en cuenta que la mayoría de las teorías van encadenadas una con la otra, ¿sí? No es que están separadas, no es que están distantes una de la otra, sino que de alguna manera se modifican algunos criterios y le van dando forma a esto del origen del universo. La inflación cósmica básicamente habla de esto, de que el universo se contrae y se expande, como si fuera un globo, ¿sí? Que se infla. Bueno, algo así sería la comparación. Tener en cuenta, y todas las teorías coinciden en esto, el origen de este tipo de materia del universo era densa, tenía mucho gas, tenía mucho plasma, había partes que tenían mayor gravedad que otras, y por lo tanto la luz y la energía no podían circular, no podían atravesar. La teoría que hace referencia al fondo cósmico de microondas, ¿sí? Es básicamente una teoría que se basa en las ondas gravitacionales. Para eso es como que se sacaron una foto al pasado, ¿sí? Al origen del universo a través de un escáner, y mirar hacia el pasado y decir, bueno, cuáles han sido, digamos, los lugares donde existió mayor concentración de esta gravedad. Implica que las zonas más oscuras son las que tienen más gravedad, es más pesado, están más contraído, y las zonas más claras es donde el universo está más expandido y tiene menos fuerza la gravedad. En este sentido, se relaciona con la teoría del Big Bang, por ejemplo, al momento de decir que estas ondas gravitacionales rebotaron, ¿sí?, en el universo y se fueron acomodando. La teoría del Big Bang, para que tengamos referencia, lo tiene como inicio del universo en una gran explosión, ¿sí? El universo estaba quieto, de pronto en una fracción de microsegundo el universo explota, ¿sí?, y se expande. El gran rebote es una teoría que explica que el universo está en expansión, ¿sí?, y que podría en algún momento contraerse. Esto, al estar en expansión, significa que puede volver a ese estado denso, a ese estado caliente, a ese estado de mucho gas, a ese estado de mucho plasma, y de alguna manera comenzar un ciclo de rebote, ¿sí? Volver a esa contracción para volver a expandirse, pero sin explosión. La teoría del universo espejo hace referencia a una teoría muy poco aceptada, pero hace una referencia a una teoría donde el Big Bang, ¿sí?, no es simplemente una explosión o el inicio de todo, sino que de alguna manera presume qué puede haber existido atrás de ese Big Bang, o qué hay atrás de ese Big Bang que sucedió, ¿sí? Bueno, si este Big Bang dio origen a un universo con la materia que conocemos y con las leyes de la física que conocemos, lo que hay del otro lado del Big Bang sería un universo de antimateria, dominado por las mismas leyes de la física. Es muy poco aceptada esta teoría, todavía no está muy difundida, pero de a poco se le va dando forma.
La teoría que hace referencia a la cosmología cíclica conforme. Es un nombre muy largo, pero habla básicamente de que el tiempo siempre existió en el universo, ¿sí? Ahora bien, al existir siempre ese tiempo, el universo pasa por ciclos de Big Bang, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo, el Big Bang no lo toman como una explosión, sino como momentos de expansión de materia, energía y luz. ¿Esto qué implica? Que al expandirse el universo y que las ondas gravitacionales hayan rebotado por diferentes partes del mismo, se han ido creando diferentes elementos como los agujeros negros. Estos agujeros negros pueden, de alguna manera, tener la misma capacidad y fuerza que un Big Bang y absorber ese universo y sacarlo por el otro lado, ¿sí? en forma de fotones, ¿sí? Reducirlo a fotones y sacarlo del otro lado en forma de luz y energía, que sería de alguna manera como que el universo se vuelve a expandir. Es como cuando tienen una media y la dan vuelta y sale del otro lado, ¿sí? La media, básicamente así. ¿Qué evidencias tenemos de que esto pase en el universo? Bueno, por ejemplo, al observar la rotación de un objeto, ¿sí? Sabemos que los objetos rotan, se mueven. El planeta rota, la galaxia tiene movimiento de rotación y el universo también se mueve, es dinámico, ¿sí? Y estos grandes elementos, ¿sí? del universo van arrastrando, entre comillas, ¿sí? el espacio y el tiempo a su alrededor. Al hacerlo esto quiere decir que modifican las ondas gravitacionales y orbitales de los demás objetos que están a su cercanía. Imagínense lo que puede llegar a ser un agujero negro que tiene una gran capacidad de fuerza gravitacional. Si nos basamos en el libro del Génesis de la Biblia, nos da de alguna manera un panorama muy parecido a lo que la ciencia explica de lo que fue el origen del universo. Y aquí tenemos el texto que dice que y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy parecido a lo que dice la comunidad científica de lo que fue el origen del universo. Las características del universo tenemos que tener en cuenta que tenemos algunas certezas de que el universo tiene aproximadamente 14.000 millones de años, ¿sí? Por ahora se da con que el origen ha sido el Big Bang, pero esto de alguna manera se va como adaptando, ¿sí? En sus inicios el universo estuvo formado por una gran cantidad de gas y de materia muy densa que de a poco con esa explosión se fue de alguna manera expandiendo elementos como el hidrógeno, ¿sí? y el helio. Dentro de esa fusión dentro de esa expansión aparecieron otros elementos que fueron formando las estrellas, ¿sí? sobre todo nuestro Sol, que está formado no solamente por helio, sino también por carbono, hidrógeno, generando también grandes masas de gas que producen luz y energía. Todo esto se da en materia de átomos, ¿sí? Elementos químicos que se han ido combinando a lo largo de la expansión de este universo, generando todo este tipo de fusión de energía y gravedad de los elementos. Bien, para acercarnos un poco más a ya conocer nuestro planeta, por ahí tenemos algunas preguntas que decimos, bueno, estamos observando el cielo, en realidad la comunidad científica está observando todo lo que puede ver, o lo máximo que puede llegar a ver fuera de nuestro planeta, al universo, lo está cartografiando, lo está mapeando, ¿sí? Están haciendo mapas de eso, pero no existen respuestas, ¿sí? No encontramos nada fuera de lo que ya se conoce. A todo esto, ¿dónde están los extraterrestres? ¿Sí? No tenemos evidencia científica de que exista vida inteligente más allá de nuestro planeta. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que tenemos que estudiar nosotros?
implica saber y conocer de qué está formado nuestro planeta para que exista vida. ¿Qué elementos se han conjugado para realizar todo lo que tiene que ver con la dinámica de la vida, ya sea de la especie humana o de cualquier otra especie? ¿Por qué no podemos ver evidencia de vida extraterrestre? ¿Qué sucede que no encontramos ese tipo de evidencia o de vestigio al momento de buscar respuestas? Y lo más importante, ¿qué necesita un planeta realmente para tener vida? ¿Qué necesita un elemento dentro del universo para albergar la vida? Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué hay allá en la oscuridad? Desde la antigüedad, los seres humanos han tratado de mapear el universo, ¿sí? De hacer mapas del cielo, de las estrellas. Y lo han hecho en diferentes tipos de épocas y lo seguimos haciendo ahora con otro tipo de tecnología. Acá tenemos algunos ejemplos que se han encontrado, ¿sí? Por ejemplo, en este colmillo, donde algunas personas piensan que es la talla de la galaxia de Orión, ¿sí? O tal vez un calendario, ¿sí? Puede haber significado muchas cosas, pero lo más próximo que tenemos que sea la galaxia de Orión. Por otro lado tenemos, ¿sí? El mapa de las estrellas de Fuxi, ¿sí? De 6.000 años de antigüedad, ¿sí? Esto es una tumba en la época neolítica en China, ¿sí? De hecho, los aborígenes americanos también sepultaban así a sus difuntos, ¿sí? Y acá encontramos que esto puede llegar a ser de alguna manera el Big de Dipper, ¿sí? Y esto podría representar este tipo de constelación. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? El disco de Nebra, donde encontramos, ¿sí? Las fases de la luna, el sol en eclipse y un pequeño grupo de estrellas que serían las Pléyades, que son las 7 hermanas, ¿sí? La verdad que no tiene confusión y es muy claro este tipo de elementos. A ver, llevamos mucho tiempo, como dijimos en un principio, los seres humanos tratando de cartografiar o de buscar una respuesta a la representación del universo, ¿sí? Somos una especie que forma parte de una galaxia, hay otros planetas dentro del sistema solar, pero solamente en nuestro planeta se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida, ¿sí? Hay otros planetas que no tienen las mismas condiciones, ¿sí? No es fácil comprender el universo. Al fin de cuentas, la geografía trata de eso, ¿sí? Conocer el entorno, conocer el mundo, dónde estamos insertos y sobre todo comprenderlo. Por eso es que vemos estos temas. Recién podemos decir que fue hace poco más de 100 años que nos dimos cuenta de que vivimos en un gran universo, ¿sí? En un universo vasto, un universo muy grande, ¿sí? Y del que solamente vemos una porción del mismo. Para ir teniendo algunas premisas, como vimos hace poco, ¿sí? El universo es muy antiguo, 14.000 millones de años, ¿sí? No sabemos cómo surge, pero hay diferentes teorías y diferentes indicios al respecto. Es un lugar muy grande, ¿sí? Y hasta ahora no encontramos señales de vida fuera de la Tierra. Hasta ahora no encontramos señales de vida fuera de la Tierra, ¿sí? Lo mapeamos en grandes cantidades, pero estas observaciones siguen siendo muy cortas para obtener respuestas como especie. ¿Cuáles son las claves del desarrollo de la vida? ¿Sí? ¿Qué necesitamos como planeta, como especie para que se desarrolle la vida? ¿Cuáles son esas condiciones amigables que hacen posible todo esto? Simplemente entender que el desarrollo de la vida no se da de un momento a otro. El planeta también es muy antiguo, tiene millones de años y esto fue
un proceso muy largo hasta que se dieron las condiciones necesarias desde el surgimiento del planeta. Existió un científico llamado Frank Drake que comenzó a buscar señales de vida extraterrestre en los años 60 y desde ese momento hasta ahora no se ha encontrado nada. Cada año que pasa, esta no observación, esta falta de evidencia, esto de no encontrar nada, se vuelve más desconcertante porque se supone que deberíamos ver si existe otro tipo de inteligencia fuera de nuestro planeta. Importante tener en cuenta que las condiciones de habitabilidad que tiene que tener un planeta para desarrollar vida son la de una fuente de energía muy grande, que puede ser en este caso la del Sol, una estrella que da energía lumínica, energía calórica, ¿sí? El agua en estado líquido, hay muchos planetas que tienen agua en estado líquido, pero no alcanza solamente con eso. Inclusive en la Luna hay agua congelada o en uno de los polos de Marte, pero no alcanza simplemente con la existencia de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de eso tenemos que tener en cuenta la combinación de elementos químicos que pueden generar alimento o nutrientes para las especies, ya sean bacterias, ya sean microbios, ya sean especies o formas de vida más complejas, que de alguna manera se pueden alimentar y tener estas condiciones amigables para la vida, sobre todo basado en una fuente de energía como puede ser el Sol. ¿Qué se necesita entonces para que se pueda habitar un planeta y para que se desarrolle la vida? No solamente un planeta, podemos hablar también de una luna, ¿sí? Pero a ver, ¿qué necesitamos para que esto suceda? Primeramente, lo que se conoce como habitabilidad, ¿sí? Una zona habitable, donde el agua pueda fluir de manera líquida. A ver, dentro de nuestro sistema tenemos 3 planetas que podrían de alguna manera tener esta zona habitable: Venus, la Tierra y Marte, ¿sí? No todos son habitables. La Tierra está justo en el lugar exacto para que suceda esto, ¿sí? Si estamos muy cerca del Sol, esto produciría que un sobrecalentamiento, ¿sí? Y si estamos muy lejos, esto produciría un congelamiento. Una de las condiciones es lo que se conoce como abiogénesis, es decir, la creación de la vida desde la no vida. A ver, ¿cómo sería esto? Es decir, la combinación de los elementos básicos para la formación de vida, pero teniendo en cuenta que no son exclusivos del planeta, porque estos elementos están en todo el universo. Tengamos en cuenta que al momento del inicio del universo, todos estos elementos fueron apareciendo y se fueron expandiendo en diferentes lugares para crear diferentes tipos de moléculas o diferentes tipos de elementos orgánicos, ¿sí? Estos elementos están en todo el universo y la combinación de ellos se ha dado no todo en todos los planetas, pero sí en la Tierra de manera muy particular para desarrollar la vida. Otra de las condiciones son, por ejemplo, el desarrollo de una civilización tecnológica. A ver, si bien tenemos un gran desarrollo en materia de tecnología, de herramientas, de formas de adaptarnos al medio como especie, ¿sí? De forma de tratar a nuestro entorno, puede ser de una manera más amigable o menos amigable en algunos casos, tenemos que tener en cuenta que compartimos ya este planeta con otro tipo de especies también inteligentes, ¿sí? A ver, hay diferentes estudios que han evidenciado que, por ejemplo, especies como los pulpos pueden identificar y reconocer a los humanos, ¿sí? Los cuervos pueden organizar eventos futuros, ¿sí? Los elefantes también pueden cooperar para resolver problemas. A ver, no somos la única especie inteligente dentro del planeta. Hemos evolucionado más rápido, mejor que otras, puede ser, ¿sí? Pero no somos los únicos.
quizás existen mundos donde la vida no da lugar a una tecnología avanzada. Y por eso quizás también no podemos reconocer o ubicar otro tipo de especies fuera del planeta. Quizás la idea nuestra de considerar que el resto de las especies fuera del planeta son más avanzadas puede ser una idea errónea. Otra de las condiciones, la comunicación a través del espacio. A ver, las civilizaciones pueden elegir comunicarse y explorar, a ver si encuentran otras especies. Pero si las otras especies no se quieren comunicar, o si lo estamos haciendo de la manera incorrecta, a ver, tengamos en cuenta un caso particular. A lo mejor no quieren comunicarse con una especie como la nuestra, que puede ser un poco hostil. Y a lo mejor ellos están buscando comunicación hacia el interior y no hacia el exterior. Son muchas las variables que al momento de conjugarse nos pueden dar una gran multiplicidad de hechos. Otra de las condiciones, la Luna, ¿sí? Este satélite natural que tenemos orbitando muy cerca nuestro, está a pocos kilómetros, ¿sí? Y si no tuviéramos la Luna, las cosas serían muy diferentes. Influye primordialmente a lo que sería la rotación del planeta. Sin esa Luna que de alguna manera se mantiene a esa distancia por la fuerza gravitacional, ¿sí? El planeta podría estar vagando caóticamente, ¿sí? Cambiarían los cambios en el clima, serían muy fuertes y serían muy caóticos también. No es bueno para el desarrollo de una vida compleja como la de la especie humana. Tiene el tamaño correcto, es grande pero no demasiado, y podemos hablar de una luna de condiciones de habitabilidad para generar un planeta habitable. ¿En qué influye la luna? La estabilidad climática, fundamental, ¿sí? De alguna manera modera el clima. En las influencias astronómicas. Sin la luna podríamos de alguna manera estar influidos hacia la congelación o freírnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambiaría el eje de rotación del planeta y generaría mucho caos. Es como que deambularíamos de un lado por el otro. Y la relación con la Tierra, ¿sí? Tiene una inclinación del eje estable, la velocidad es lenta, por lo tanto nuestro planeta tiene el tiempo justo dentro del lugar justo. ¿Cuánto tiempo en vano he dejado atrás? Sin conocimiento. A tener en cuenta, ¿sí? Muy importante. El desarrollo de la vida compleja necesita una serie de eventos improbables. Y justamente en nuestro planeta se han dado. Una vez que la vida en la Tierra tuvo acceso a lo que han sido los elementos multicelulares, ¿sí? Y estructuras más sofisticadas, se han abierto nuevas posibilidades. Pero no quiere decir que sea el destino de todos los planetas, al igual que el nuestro. Y estos elementos y estos eventos han sido muy particulares dentro de nuestro planeta. La habitabilidad, ¿sí? Es el tipo correcto de planeta alrededor del tipo correcto de estrella. Quiere decir que nuestro planeta ha tenido estas condiciones y eventos improbables en el momento justo alrededor de la estrella justa. Porque también tenemos que tener en cuenta el tamaño, la fuerza del Sol, ¿sí? Es la estrella del tamaño correcto en el momento correcto, ¿sí? Esto ha generado estabilidad. ¿Por qué? Porque el Sol es el principal eje de moderador del clima. Sin el Sol sería un planeta frío y seguramente no existirían las formas de vida que conocemos ahora, menos las formas de vida complejas, ¿sí? Tenemos como especie un uso sofisticado de herramientas. Utilizamos nuestras herramientas, nuestra inteligencia, nuestra tecnología, ¿sí? Tenemos técnicas de ciencia y matemáticas para aplicarlas. Esto es un planeta en 1.000.000 de galaxias, por lo tanto, estos eventos se vuelven improbables. Manejamos una gramática compleja, tenemos muchas formas de comunicarnos, no tenemos una única forma de lenguaje.
Y eso también lo hace complejo al tratar de comunicarse con otras especies si tuviéramos que hacerlo. El universo, ¿sí?, es silencioso porque la tecnología misma forma una barrera. Quiere decir que nuestras condiciones, al ser limitadas, también forman una barrera para tratar de conocer y explorar lo que hay fuera de nuestro planeta. ¿Y hace falta algo más para que exista este tipo de vida en el planeta? Sí, energía formada por elementos químicos como el hidrógeno, el metano, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el fosfato, ¿sí?, y el amoníaco, para que produzcan alimento, para que dentro del agua, para que sean solubles dentro del agua, generar las combinaciones de vida resultantes y las combinaciones químicas tan importantes que van a ser necesarias para el desarrollo de cualquier especie dentro de un sistema planetario. Pensemos solo en el agua líquida de la superficie de un planeta. Si hacemos solamente ese recorte, dentro de nuestra galaxia nos quedan 3 planetas, como vimos: Venus, ¿sí?, la Tierra y Marte. El agua líquida, o solamente tener agua líquida, no es la principal característica que se necesita, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado también con la atmósfera. La atmósfera necesita tener necesariamente un cuidado particular sobre los elementos de un sistema planetario. Una atmósfera muy caliente, muy gruesa, ¿sí?, nos da un planeta como Venus, ¿sí?, y no podría tener agua líquida. Pero una atmósfera delgada y fría nos da un planeta como Marte, prácticamente desértico, ¿sí? Venus es demasiado caliente y Marte es demasiado frío. La Tierra es perfecta. Por ejemplo, acá tenemos evidencia en uno de los satélites y de las ondas espaciales que han viajado a Marte, donde vemos evidencia de que existieron en algún momento ríos. Quizá Marte en algún momento estuvo en el momento o en el lugar adecuado para generar condiciones de habitabilidad y se formaron ríos de agua líquida, pero hoy ya no los tiene. Otro elemento muy importante son los campos magnéticos, ¿sí? La Tierra tiene uno, Venus y Marte no tienen campos magnéticos. A ver, los campos magnéticos de alguna manera se encuentran en el interior del planeta, ¿sí?, y por conducción eléctrica dentro de un material fluido, metálico, ¿sí?, genera y afecta a lo que son las condiciones de habitabilidad, porque nos protege de estos rayos solares, de los efectos que producen los rayos del sol, ¿sí?, y protege no solamente la atmósfera, sino que también protege las líneas de energía desde los polos, que de alguna manera van a medir, ¿sí?, y van a mediar para que el planeta no se vea afectado. Es muy muy importante el campo magnético del planeta en este sentido también. Como vemos, las condiciones de habitabilidad son muy complejas. A ver, estamos hablando de que se tienen que dar una serie de procesos y eventos muy particulares dentro de cada planeta. Y la Tierra los tiene a todos. Ahora, pensar que esos eventos se pueden llegar a multiplicar en otras partes del universo, en otros planetas, es muy difícil porque las condiciones y las oportunidades se van achicando de manera muy importante, ¿sí? Algunas conclusiones para sacar respecto a esto. Quizás no estamos observando de la manera correcta para buscar vida fuera del planeta. Los compuestos orgánicos, ¿sí?, se fusionan y crean compuestos más complejos, como hemos visto. Los elementos químicos que se van uniendo y formando vida van generando elementos más complejos a la vez que se van creciendo y reproduciendo. El joven planeta tenía una actividad volcánica extendida y una atmósfera que creaba condiciones hostiles. Eso fue el principio del planeta, pero hoy por hoy se ha estabilizado por muchas de las condiciones que vimos, por la estabilidad del eje de rotación de la Tierra, la ubicación de la Luna por la fuerza de la gravedad, la estabilidad climática, una fuente de energía importante como la del Sol, ¿sí? Tenemos que entender que los problemas
son las condiciones básicas para formar la vida, ¿sí? Algunos de esos elementos y compuestos esenciales para la vida son elementos que están en el universo, como el hidrógeno, el metano, ¿sí? El amoníaco, el dióxido de carbono. Pero esos ingredientes se tienen que mezclar y reaccionar entre sí, y requieren de agua líquida como solvente. Es muy importante eso. Ahora estamos hablando de elementos en su cantidad justa. Sin esa condición es muy improbable que exista vida. Si te gustó el video, compartilo. No, mentira.